Informativo Mira TV. Amigas y amigos, bienvenidos a la entrevista. Nos sentimos súper contentos de tenerles una vez más con nosotros, pero con el tema que vamos a tratar hoy es espectacular, muy pertinente para nuestros tiempos, y es precisamente porque vamos a estar hablando con una excelente profesional como lo es la doctora Ana María Wittenbury. Ella es médico cirujano egresado de la Universidad Central de Venezuela con posgrado en cirugía general, además magíster en educación, y hoy vamos a estar tratando un tema bien interesante para plantearnos una interrogante que seguramente muchos de ustedes lo han hecho. ¿Se pueden prevenir las enfermedades? ¿Es cierta esta interrogante? Este es el tema que vamos a estar tratando con nuestra invitada, a quien damos la más cordial bienvenida y además agradecemos muchísimo su gentileza por venir con nosotros para hablar y compartir todo lo que ella sabe y el conocimiento que tiene acerca de este importantísimo tema. Bienvenida, Ana María, súper feliz como siempre de recibirte en esta tu casa. Gracias, Daxi, gracias por esta oportunidad. Igualito, siempre yo creo que estos espacios y sobre todo el estímulo que tú das para poder seguir educando a la población, lo cual es fundamental justamente en base al tema de hoy de buscar mejorar la salud. Bueno, fíjate que planteando el tema que nosotros nos trata el día de hoy y el tema de la prevención, me gustaría que para contextualizar un poquito tú nos expliques por qué es importante esa medicina preventiva, eso ver la cosa antes que pase. Bueno, para poder establecer un poco lo que es la prevención, yo creo que es importante que podamos definir qué es salud. Según la Organización Mundial de la Salud, salud no es la ausencia de enfermedad, sino que es el balance que puede haber entre lo biológico, lo que es el cuerpo humano, la mente, el psico, y el ambiente, lo social. Entonces tiene que haber un balance adecuado para poder decir, mira, estamos bien, aquí hay salud. Ahora, ¿cómo hacemos para que esto esté bien? Tenemos que evaluar cómo está el medio ambiente, cómo está la psiquis y qué es la persona. Entonces, desde el punto de vista preventivo, poder decir, vamos a prevenir una enfermedad, no es así tan fácil, porque hay factores que son inherentes a cada paciente o a cada enfermo, en donde entra sobre todo la parte genética, que los genes no los podemos modificar, nosotros venimos de donde venimos y eso simplemente hay que saber de dónde venimos justamente. Si en nuestra familia hay predisposición a enfermedades cardíacas, si hay predisposición a la diabetes, hay predisposición a cáncer, predisposición a la epilepsia, predisposición a enfermedades psiquiátricas, etcétera, etcétera. O sea que lo primero que tendría que evaluar una persona es de dónde viene, cuál es su origen y su historia familiar y o por ende su genética, ¿no? Exactamente, eso es importante porque esos factores son no modificables. Por otro lado, los factores modificables son los que están dentro del medio ambiente, es decir, los hábitos de cada persona y nuestro entorno social, que esos sí son los modificables, y ahí es donde la prevención es importante, para poder, digamos, a pesar de que nuestros genes no sean los mejores, logremos establecer ese balance para poder tener mayor salud. Fíjate que me parece súper importante eso que está señalando, que la salud es un todo, no es una condición física, sino todo lo que significa el medio ambiente y la persona en sí, en su entorno y su historia genética. Exacto. O sea que es algo súper complejo, muy amplio, ¿no? Sí. Ahora, ¿cuáles serían algunas estrategias que pudiese implementar una persona para por lo menos delinear su propia existencia desde esa perspectiva, ¿no? Desde poder, quizás lo que no es prevenible, bueno, por lo menos enfrentarlo de una manera mucho más útil, ¿no? Para sí mismo. Ahí es entonces donde entra mucho, es la parte de educación. Y la educación en salud viene primordialmente por parte del médico. El médico es quien tiene la labor desde el mismo momento que nace la persona, ahí entran los pediatras,
de poder educar a los padres sobre cuál es la mejor manera de llevar la salud del neonato, que posteriormente va a ser un individuo. Entonces, establecer si la buena alimentación, porque sabemos que una alimentación balanceada, una persona que esté bien nutrida, evita y en ese sentido previene la presencia de una serie de enfermedades que pueden presentarse porque la inmunidad queda deteriorada por una mala nutrición. Entonces en eso la nutrición balanceada es fundamental, justamente para mantener un sistema inmunológico balanceado, estable, en buenas condiciones, para que pueda enfrentarse ante la presencia de virus, infecciones, diarreas, que todo eso muchas veces se pueden prevenir con una buena higiene, pero entran todo eso, lo que habíamos hablado, eso es multifactorial. Entonces en eso la educación es fundamental. Establecer hábitos. Establecer unos hábitos adecuados, una buena alimentación, un estilo de vida saludable, que yo sé que en ese sentido tú siempre estás promoviendo estilos de vida saludables, salir a hacer ejercicio, mantener contacto con los seres queridos, mejorar la psiquis. Sí, porque la mente también es muy poderosa. Exacto. Inclusive, como dice mi madre, la palabra tiene poder, entonces uno hasta lo que emite, lo que sale de la boca de las personas debería ser bien pensado, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, conseguir ese balance no es fácil, pero con una buena educación, que eso es fundamental y yo creo que eso es parte es la base del programa de hoy. Uh-huh. Una buena orientación va a permitir que en la medida que el niño vaya creciendo y vaya desarrollándose, todos esos buenos hábitos ya no se sientan que son forzados, sino es parte del día a día. Por eso es que se llama hábito, porque son conductas de manera habitual que llevan a un estilo de vida saludable. Y en base a esa posibilidad de tener un estilo de vida saludable, sabemos que hay muchas personas que simplemente en su infancia, etcétera, quizás no tuvieron esas orientaciones, sino de repente comer chucherías y toda esa cantidad de cosas. Por ejemplo, a mí me encanta el chocolate y es algo que está dentro de mi ser, pues, y me gusta comer chocolate. Pero hay personas que quizás tienen hábitos o no tienen hábitos saludables, que quizás se han deteriorado a sí mismos la salud por muchos factores, por ejemplo la alimentación, etcétera. A ese tipo de personas que ya son grandes, que ya tienen que tomar sus propias decisiones, cómo incidir para que mejoren su calidad de vida, porque a fin de cuentas yo creo que eso es un factor determinante inclusive para el desarrollo de una nación, de un país. Exacto. Porque si las personas de un país están enfermas, se alimentan mal, no tienen estilo de vida saludable, el país también está enfermo. Exacto, entonces ahí es donde entran estas campañas de prevención. Entonces, aquellos factores que son prevenibles, que son esos factores, digamos, de los hábitos diarios y los factores inherentes al medio ambiente, que es lo que llaman dentro de la Organización Mundial de la Salud y los epidemiólogos, es lo que llaman la prevención primaria. Entonces, ahí es, por ejemplo, ya se sabe que las personas que son obesas tienen mayor predisposición a tener enfermedades cardiovasculares, inclusive ahorita hay estudios que tienen mayor predisposición a padecer de cáncer, a diabetes, trastornos del sueño, sí, y todas esas enfermedades asociadas a la obesidad. La persona que fuma tiene mayor predisposición también a enfermedades cardiovasculares, cáncer de pulmón, y todos enfermedades respiratorias, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Entonces, el intentar cesar de fumar, porque el que tiene el hábito tabáquico no es fácil quitárselo, la educación ahí es fundamental. El obeso,
con todas las enfermedades asociadas a la obesidad, tiene que educarse e intentar bajar de peso. Sabes que, fíjate, te escucho hablar, me estoy acordando de un chistecito de esos que vuelan por las redes sociales, que hay un señor que decía que, bueno, que él hacía deporte, que se portaba muy bien, que se acostaba temprano, que no fumaba y comía sano, pero igual se iba a morir, igual se iba a morir. Eso es lo que puede plantear una persona cuando, bueno, mira, pero uno algo tiene que hacer, de algo uno se tiene que morir. Ese planteamiento, ¿cómo lo evalúa un médico como tú que tiene inclusive posgrado en educación? Eso es una posición muy simplista. Para mí eso es una posición muy fácil. De algo nos vamos a morir, exacto, de algo nos vamos a morir. Pero, ¿qué tal si dentro de ese algo nos vamos a morir podemos hacer algo más positivo ante la vida? Mejor calidad de vida, por ejemplo. Mejorar la calidad, aunque todos esos son patrones, o sea, todos esos son, digamos, posiciones filosóficas inclusive. Porque si dentro de tu filosofía el ser obeso es la normalidad, es muy difícil quitar esa normalidad. Que la gente se ve en el espejo, ay, qué gordo tan bello soy, ay, qué gordita tan bella. Es como cuando ven a los bebés y ven que el niño está obeso, pero dicen, ay, está hermosote. Entonces el bebé está hermosote porque está rollizo. O que a uno lo ven, ay, mira esa muchacha tan flaquita ella, porque ahorita dentro de los patrones sociales es ser delgado. Entonces entran todo ese, pero entonces estas muchachas que se ven muy bonitas ante las cámaras tienen problemas psiquiátricos de bulimia, anorexia, no sé cuántos, porque prefieren verse bien ante las cámaras, ahorita en este boom de los medios sociales, y su psiquis está enferma. Eso también es fundamental, ¿no? La parte psicológica de las personas. Exacto, entonces la presión social y la presión ante toda esta dinámica de las redes sociales, que es una cosa impresionante. Por eso es que el tema, o sea, ese término de salud es difícil desde el punto de vista de por dónde lo vamos a atacar, porque lograr el balance entre el bio, el psico y el medio ambiente no es tan fácil. Fíjate que parte del acuerdo, porque nosotras hicimos como amigas que somos, para desarrollar públicamente esta conversación se da porque tú me corriges un texto que yo escribo, donde decía, digamos, haciendo ver la prevención del cáncer. Tú me decías que el cáncer no se puede prevenir. Entonces yo creo que ese planteamiento me impactó muchísimo a mí personalmente, porque claro, inclusive se hacen todas estas campañas, este mes que está terminando, con relación a tener la posibilidad de no sufrir el cáncer, de que las personas puedan hacer algo para no vivirlo de una manera terrible si les toca y bueno, yo pensé que se podía prevenir, pero me gustaría hacer este planteamiento público porque es muy importante tomarlo en consideración y también dar esta versión de las cosas desde la perspectiva profesional para que las personas tomen en cuenta en su propia vida, en su propia experiencia y en sus acciones, en el devenir, que creo que es fundamental. En la próxima parte vamos a analizar este tema, que ya yo lo hablé con mi invitada, pero ahora lo quiero hacer para que ustedes escuchen esta conversación. Informativo Mira TV. Continuamos, amigas y amigos, hablando con la doctora Ana María Wittenbury. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en cirugía general de esta casa de estudios y además tiene un magíster en educación y hemos querido conversar con ella acerca de la posibilidad si las enfermedades se pueden prevenir. Y esto surge, como les decíamos en el segmento anterior, porque escribí yo un texto y ella me dice que el cáncer no se puede prevenir, me lo corrige como mi amiga. Y yo digo, wow, me quedé muy impactada con esa afirmación porque uno siempre tenía la cosa de las campañas de prevención. Entonces, esta es una visión más científica, más realista del asunto que me gustaría que mi invitada comparta con todos nosotros. Bueno, por eso, más o menos con lo que veníamos hablando, el tema de prevención, sobre todo la prevención en cáncer, en relación a esto es fundamental en cáncer es la detección temprana. Para eso, el acudir de manera precoz al médico y buscar la manera
de evitar que un cáncer, porque una vez que el cáncer hace manifestaciones es porque ya son, digamos, estadios avanzados. ¿Okay? El cáncer de mama, cuando se toca, ya es un bulto que debe tener 1 centímetro y tantos, quiere decir que ya está un poquito más allá. Entonces, lo fundamental en la prevención es la detección de todas aquellas enfermedades o aquellas lesiones predisponentes que eventualmente con el tiempo se puedan transformar en cáncer. En el caso del cáncer de mama, hay modificaciones en la mamografía que son lesiones de alto riesgo, ¿okay? Que son hiperplasias con atipias, por ejemplo, que esas tienen un patrón muy particular en la mamografía y que eso, aunado al montón de factores de riesgos entre la parte modificable, que si la dieta, la obesidad, ejercicio, alcohol, que son factores, digamos, externos que se pueden modificar, más los factores genéticos, si son mujeres que tienen la predisposición genética en la línea familiar materna, entonces todo eso conlleva a que así, tipo Angelina Jolie, se hacen cirugías reductoras de riesgo. Pero eso no significa que esa cirugía reductora de riesgo prevenga el cáncer. Lo que se logra es la detección temprana para evitar que la enfermedad progrese. Por ejemplo, en el cáncer de pulmón, que ahorita viene noviembre es el mes de concientización tanto del cáncer de pulmón como el cáncer de próstata. Noviembre que llaman, ¿no? Sí, el noviembre azul. Entonces es el mes de los bigotes, de los bigotes en el caso de los hombres. Entonces, en ese sentido, con el cáncer de próstata es importante la detección temprana con sus antígenos prostáticos, la evaluación urológica, digamos que seriada, así como en caso del cáncer de pulmón, inclusive dicen que hacer una radio X de tórax, digamos con cierta frecuencia, a ver si hay alguna modificación que haga sospechar de la presencia de alguna lesión pulmonar. Pero estas campañas de concientización, repito, es la búsqueda de lesiones tempranas. Que las personas se hagan los exámenes y la detección. De manera que el diagnóstico sea lo más precoz posible para evitar complicaciones. Fíjate que es importante la parte genética, o sea, si una persona tiene familiares por la línea materna, dices tú. En cáncer de mama, sí. Cáncer de mama por la línea materna, sí. no por la línea paterna. Materna. La materna es que da el riesgo de... Aumenta el riesgo de enfermedad. Genéticamente, o sea, estadísticamente comprobado. Sí, está comprobado que la línea materna, si la mamá, si la abuela, la mamá, tías, la paciente en ese momento tiene una mayor posibilidad y debe tener, por eso es que están estas pruebas buscando las mutaciones que hacen que la predisposición a padecer cáncer de mama sea mucho mayor. Eso es tanto en mama como en ovario. Y por otro lado también se están buscando asociaciones ahorita con el cáncer de próstata. Y también cáncer genética. y cáncer de colon. Entonces son un poquito lo que llaman estos cánceres hormonodependientes. Entonces, para eso son las campañas de concientización, que de mes a mes, y era lo que conversábamos el otro día, o sea, no tiene que ser un mes rosa, sino que todos los días tienen que ser rosas, azules, morados, violetas, el color que sea. Pero o sea, mínimo una vez al año, por lo menos, o quizás menos, acortar esa por lo visita. menos una vez al año. Por lo menos una vez al año, acordarse que existen las enfermedades, para uno entonces hacer su detección. Es importante lo de la detección temprana. Por ejemplo, en el cáncer de colon, la colonoscopia, para, digamos, prevenir que si es una de las lesiones o de las enfermedades prevenibles, que quizás el cáncer de cuello uterino con el Papa Nicolau todos los meses, todos los años, o sea, las mujeres al ir al ginecólogo tienen que hacerse su citología de cuello uterino para poder hacer detección temprana de lesiones de alto riesgo. Y en el caso de las enfermedades crónicas que
que son enfermedades no tan mortales, pero que van ahí como Igual, lentamente. igual, Pueden ser o sea, mortales, pero no son tan igual, mortales. En ese caso, por ejemplo, si en en una familia de 5 miembros o de los tíos hay muchos que son diabéticos, las posibilidades que el interesado, para ponerle una palabra y no necesariamente el paciente, para que el interesado pueda tener diabetes es mucho mayor que alguien que no tiene diabéticos en la familia. Entonces, ese es un paciente que debe hacerse despistajes de glicemia con más frecuencia. Y definitivamente la alimentación es fundamental. Por lo menos para las enfermedades crónicas, ¿verdad? O para todo. Para todo, ¿no? yo creo Para que todo. eso es parte del bienestar. Cuando hablamos del triángulo de salud, el bienestar social, los buenos hábitos. Ahí es la parte que son los factores modificables, o sea, como les expliqué antes, los genes yo no los voy a modificar porque yo no puedo negar de dónde vengo. Ya, por lo menos hasta hoy no se ha logrado científicamente. No, todavía Quizá la no, ciencia lo ahí logre algún están día. ahorita todavía haciendo terapias génicas y esas cosas, pero desde el punto de vista ético todavía tienen muchas controversias. Entonces esas terapias génicas todavía no están tan aceptadas. Porque desde el punto de vista ético, ¿cuáles son? Porque todavía no está establecido hacer modificaciones genéticas en embriones, por ejemplo, para evitar que aparezcan cierto tipo de enfermedades. Claro, la experimentación allí Eso tendrá es, sus sí, las entonces consecuencias. ahí entran todavía muchos factores que yo creo que ahorita no vamos a no tocarlos, pero esos son aguas profundas, Sí, ¿no? esos son aguas profundas que nos podemos ahogar si seguimos tocando ese tema, pues porque eso ahí es un problema ético que todavía los científicos no han logrado resolver. Pero fíjate, por ejemplo, Ana María, tú como cirujano, o sea, que en realidad yo creo que la cirugía es una manera de ejercicio de la medicina que aborda, o sea, que trata de sacar la enfermedad. Exacto. O sea, extrae el problema, pero de una manera drástica, ¿no? Sí, entonces ahí es una manera el impresionante. fundamento, por ejemplo, el bien o lo que nos enseñan en cirugía es la detección lo más temprano posible de cualquier enfermedad. Para que sea menos riesgosa esa Exactamente, por intervención. ejemplo, algo tan que uno puede decir tan banal como una apendicitis, mientras más temprano se haga el diagnóstico, mientras más temprano se opere el paciente que tiene una apendicitis, evitamos complicaciones de la cirugía. Pero tampoco se puede adivinar que la gente le va a dar apendicitis, No. hasta que no tiene el dolor, ¿verdad? Exactamente, entonces muchas veces en esos casos, por ejemplo, los astronautas, los marinos mercantes, a ellos se les hace la apendicectomía incidental, o otros los llaman profiláctica, justamente para evitar que si están navegando o están en el espacio durante mucho tiempo y no tienen quien los opere, se puedan morir por culpa de una peritonitis apendicular. Imagínate. Pero entonces esas son personas que tienen indicación de hacerle su apendicectomía O profiláctica. sea, que se puede hacer. Sí, y no sí. pasa nada, la persona no le falla algo porque se quitó. No pasa nada. O sea que sería bueno, ¿verdad? En líneas generales, o sea, eso ya está establecido. Mm. Ya está establecido el hacer, digamos, la apendicectomía profiláctica. Porque hay o gente que se ha incidental. muerto Gente que se muere, sí. por algo que podía ser relativamente fácil, pero se aguanta, ¿no? Exacto, entonces, pero ahí entonces entra mucha controversia porque aumentar el riesgo, porque no todas las cirugías están exentas de complicaciones. Cirugía, Entonces, cirugía. cirugía es cirugía, así sea que le vayas a quitar la punta de la uña, ya hasta, o sea, ningún procedimiento está exento de complicaciones por más mínimo que sea. Entonces, eso es importante explicárselo a los pacientes para que digamos, no le echen la culpa, porque a veces para el cirujano, o sea, si hay una complicación, como eso es un equipo multidisciplinario, entonces no, eso fue culpa de la anestesia, no, eso es inherente a todo el procedimiento. O sea, es un riesgo. quirúrgico, es un riesgo. Entonces, es importante que en el momento que se tenga contacto con un paciente que necesite una cirugía, para poder prevenir las complicaciones,
poder advertirle al paciente todo lo que pueda pasar y que el paciente esté consciente y psicológicamente también esté preparado, porque hasta un paciente negativo es un paciente que se complica. Se complica definitivamente, y tenerle fe a su cirujano, a su médico, eso es importante. Eso, por supuesto, como lo que dicen por ahí, lo que es del cura va para la iglesia. Pero en líneas generales, para concluir, doctora, la vida sana y un hábito saludable sí pueden hacer que las personas tengan mejor calidad de vida. Y que acudan a su médico. Si hay niños, que vayan, que los lleven a los pediatras, que los pediatras los orienten, evitar enfermedades infectocontagiosas de la infancia. La vacunación es fundamental y ha prevenido un montón de muertes. O sea, la vida y la salud ha cambiado muchísimo desde la época antes de las vacunas y después de las vacunas. El mismo coronavirus nos enseñó que la prevención es fundamental. Desde el hecho de uno quizás estar aislado, el usar tapaboca, la higiene, el lavado de manos, o sea, todas esas son mecanismos preventivos que se deben seguir utilizando. Que se deben seguir utilizando. Ana, muchísimas gracias por esta interesantísima conversación y sabes que esta es tu casa siempre. Bueno, sí, lamentablemente. Este es un tema que es muy amplio, es muy largo, da mucha tela que cortar. Pero seguiremos conversándolo. Seguiremos conversando en un futuro y bueno, muchísimas gracias por la invitación y este pequeño tiempo que le dedicamos en pro de la educación de la población de los Altos Mirandinos. Así es, muchísimas gracias. Ana María Wittenburin, médico, cirujano, quien estuvo con nosotros conversando este interesantísimo tema. Nosotros súper agradecidos por su gentil audiencia y nos despedimos a nombre de nuestro director Antonio Abrantes y quien tuvo el inmenso placer de conversar con ustedes, Daisy Oropesa. Hasta la próxima.